o preocuparse constantemente por la cosecha, el agricultor se enfoca en preparar el suelo, en plantar las semillas de una manera correcta y cuidar de sus cultivos. En lugar de afanarse de si realmente la cosecha va a salir, él se enfoca en las cosas primordiales, ¿no? Al buscar primero el proceso de siembra y cultivar la tierra adecuadamente, el agricultor confía en que después de un tiempo, el momento de la cosecha va a obtener los frutos esperados. Y creo que de la misma manera, nosotros cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, nos enfocamos primeramente a vivir de acuerdo a sus principios y trabajar en la obra que Él nos ha encomendado, confiando de que Dios proveerá todo a su tiempo y de manera abundante. De la misma manera que el agricultor confía en que vendrá la cosecha, el creyente, al enfocarse en el reino de Dios, primeramente, y su justicia, confía en que todo lo demás será añadido. Y sabes, esta ilustración ayuda a transmitir el mensaje de que al buscar el reino de Dios y su justicia, confiamos en que Dios proveerá todas las cosas necesarias en nuestra vida. Nos invita a confiar en su sabiduría, nos invita a confiar en que Dios es un Dios soberano, es un Dios que se preocupa por nosotros y que está atento de nosotros, mientras nos dedicamos nosotros a seguirle y a honrarle en cada una de las áreas de nuestra vida. Y el día de hoy me gustaría compartir contigo nada más un versículo, y este versículo para mí ha sido de bendición en estas últimas semanas, porque es un pasaje, incluso nada más es un versículo en el que he estado meditando día a día tras estas semanas. De hecho, a Gaby ya la tengo un poco cansada porque siempre que vamos en el carro es la misma canción que trata sobre lo mismo. Y le digo, ¿sabes qué? Es que esta canción me hace tranquilizarme y recordar y enfocarme en lo que estoy aquí en la tierra, porque estamos. Y me dice, otra vez. Y sí, otra vez. Pero ¿sabes qué? John Wesley decía que buscar a Dios y su justicia implica entregarse completamente a Él y confiar en su guía en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, el recordar constantemente este pasaje te da una tranquilidad, una paz en el corazón, sobre todo una paz en la mente, cuando tu mente está corre y corre, que no se detiene, y te detienes y meditas, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Todas estas semanas estuve pasando algo de estrés y meditábamos en eso, y es algo que a mí y a Gaby nos trajo mucha paz, ¿no? Entonces, el pasaje, hermanos, es Mateo 6:33. Vamos a meditar en este versículo. Si realmente anhelamos buscar el reino de Dios y su justicia, hermanos, créanme que va a haber un cambio en nuestro pensar, va a haber un cambio en nuestra manera de actuar, va a haber un cambio en la manera en la que vivimos y cuáles son nuestras prioridades constantes en nuestro día a día. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Todas las cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y creo que para comprender este texto, porque nada más estamos leyendo uno, hay que comprender, y es importante considerar, que el pasaje se encuentra en Mateo del 26, del 25 al 34, que forma parte de este famoso Sermón del Monte, donde Jesús enseñó a sus discípulos acerca de varios aspectos sobre la fe y sobre la vida. Hablando de buscar primeramente el reino de Dios y no por otras cosas, Jesús en ese mismo sermón les da algunas enseñanzas que a nosotros nos exhortan, nos animan. Jesús primeramente en este sermón del monte les dice a sus discípulos la importancia de no hacer tesoros ¿en dónde? En la tierra, dice, sino en el cielo. Eso lo encontramos en Mateo 6, versículo 19. Después Jesús continúa
y les dice, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Ese lo encontramos en el 21. Y termina diciendo que no se puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Se apegará a uno y menospreciará al otro. Entonces, hablando de Mateo 6:33 en este pasaje, Jesús está abordando la preocupación por las necesidades materiales como la ansiedad que puede venir a causa de estar buscando una seguridad en cosas externas. Entonces, es interesante porque en el Sermón del Monte, Mateo está relatando, y es antes de que los comisione para que ellos comiencen a predicar el Evangelio. Jesús está dando la enseñanza a ellos para que se vayan preparando para lo que están a punto de hacer. Entonces, Él les recuerda a sus seguidores que Él no debe de preocuparse excesivamente por las cosas como la comida, como la bebida, como la vestimenta, que son las mismas cosas que hoy en día a cada uno de nosotros nos preocupa en nuestro diario vivir, ya que Dios conoce las necesidades y Dios está dispuesto a proveer de ellas. Es un mensaje claro de Jesús. Ayer en la reunión de jóvenes hemos estado viendo algunas clases de cosmovisiones y entendíamos que una cosmovisión cristiana ve al Creador como aquel que provee de todo, aquel que está atento a su creación. Como dice el salmista, que su oído está atento a lo que nosotros le hablamos. Pero veíamos otras cosmovisiones, como aquellos que se consideran deístas, algunos aquellos que dicen, creo en algo, ¿no? Pero ese algo es alguien que está separado por completo de la humanidad. Ellos ven como un Dios lejano, como que nos ha dejado huérfanos. Pero hermanos, la palabra nos enseña algo completamente diferente. El apóstol Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dando a entender que es un Dios que se preocupa por su creación, es un Dios que está atento, es un Dios que te escucha, es un Dios que te provee. En su providencia divina, Dios controla todas las cosas, todo lo que ocurre en nuestra vida. Así que es interesante cómo Jesús, para dar una ilustración de todo lo que está sucediendo a sus discípulos, Jesús utiliza ejemplos de la naturaleza como las aves y las flores, para ilustrar cómo Dios cuida y provee de su creación. Les dice a sus discípulos que si Dios viste y alimenta a las aves y adorna los lirios del campo, que son temporales, ¿cuánto más cuidará y proveerá para aquellos que siguen y confían en Él? Cuando tú lees el Sermón del Monte, es tan maravilloso cómo Jesús cuida de todos los detalles y comienza a predicarles de una forma tan increíble, ¿no? Jesús presenta Jesús presenta estas palabras como una exhortación, un mandamiento para ellos. Yo no creo que sea una sugerencia para nosotros. Oigan, si quieren, busquen el reino de Dios. Y ahí les va a ocurrir algo, ¿no? Sino les dice, busquen primeramente el reino de Dios. Como una exhortación a poner a Dios en primer lugar en sus vidas. En lugar de estar ansiosos por nuestras necesidades materiales, debemos de buscar el reino de Dios y su justicia como nuestra máxima prioridad. Entonces, hay una promesa, hermanos, ahí. La promesa de Jesús en este pasaje es que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas, las cosas que necesitamos, como que Él menciona, como la bebida, como la vestimenta, como la comida, todas esas cosas, Él nos las brindará. Y algo que es importante decir es que no significa que no tengamos que trabajar. No significa que nos quedemos en casa sin hacer nada y pensar que ahí va a venir todo. Sino Dios da un mandato a que busques primero el reino de Dios y lo demás vendrá. ¿Y por qué me gustaría compartir con este tiempo, ¿no? Acerca de la importancia de una problemática actual? Creo que la palabra de Dios trae dirección contra todas aquellas corrientes que nos enfrentamos el día a día. Y una de las corrientes que creo que más ha afectado
a la sociedad es la corriente de la problemática de la filosofía materialista. Y no hablo de la cosmovisión materialista, donde simplemente somos creados parte de la materia, no, sino aquella filosofía materialista, que es aquella que propone que las cosas materiales son importantes porque nos dan valor. ¿Has visto eso hoy en la sociedad? Todos están como locos con el materialismo. ¿Por qué? Esto explica por qué con frecuencia las personas adquieren bienes materiales para sentirse mejor. En una sociedad donde entre más tienes, más importante eres, en donde la paz la encuentras en, ¿sabes qué? Quiero este carro de este modelo, quiero una casa, quiero cierto televisor, porque sé que si tengo un televisor más grande voy a encontrar más calma, porque sé que si le doy más cosas a mi familia voy a tener más tranquilidad. Entonces la cosmovisión materialista nos ha vendido la idea de que si compramos determinada marca de automóvil, ropa, casa, vamos a adquirir cierto sentido de importancia frente a los demás. Y tú y yo no estamos exentos a esta corriente, porque probablemente muchos hemos encontrado un refugio ahí en muchas ocasiones. Cuando estamos afanados, cuando estamos ansiosos, dices, ¿sabes qué? Me falta esto. Y vas y lo compras. Entonces, el materialismo implica que el dinero es el motor básico de la acción humana. O el fin de la vida consiste en adquirir bienes materiales. Cuando hablamos de cosmovisiones en la clase de jóvenes, veíamos que la cosmovisión es la forma en la que tú interpretas el mundo, ¿no? De cierta manera. Y hay ciertas preguntas, cuando nosotros en el seminario llevamos la clase de cosmovisión, hay ciertas preguntas que uno responde y te das cuenta de qué manera vive la persona, ¿no? La pregunta de ¿cuál es el origen de todo? ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué hay después de la muerte? Todas esas preguntas ayudan a construir la visión, la cosmovisión de las personas, ¿no? Entonces yo platicaba con ellos y cuál es el propósito de la vida. Y no hablando de ellos, cuando yo platico con amigos no creyentes, andan tan desesperados por la vida porque el propósito, la cosmovisión que ellos tienen es una cosmovisión humanista, donde el propósito que ellos los mueve en su vida es: no hay esperanza después de la muerte, lo que hay aquí en la tierra es todo lo que hay, así que consigue todos los bienes materiales que puedas para que vivas de una manera tan increíble. Busca los mejores viajes porque es la única forma en la que vas a disfrutar este tiempo en el que estamos aquí. Entonces la gente vive afanada porque necesita lograr todo eso, porque si no, no se siente realizada. Es por eso que muchos caen en la ansiedad, en la desesperación, porque su única esperanza en la vida es obtener bienes materiales y realizarse a sí mismo. Y creo que muchas veces también nos afecta a nosotros. Desde pequeños crecemos y decimos, bueno, tienes que ir a la universidad, prepárate porque tienes que marcar historia aquí en la tierra, tienes que ser alguien importante, tienes que tener tu carro, tu casa, tienes que tener todo propio. Que no digo que es malo, porque creo que todas esas son necesidades como el trasladarse, pero cuando se vuelve la prioridad en tu vida es cuando viene la ansiedad, el afán, la separación por completa de Dios. Entonces, cuando preguntamos cuál es el propósito de la vida, para muchos es, acabar mi carrera, conseguir un buen sueldo, comprar mi casa. Y ahí es donde te das cuenta que la mayoría de los jóvenes, la cosmovisión no es un enfoque de buscar el reino de Dios, sino que han sido educados para que busquen las cosas terrenales primordialmente. Y había una canción que me gustaba porque decía: no busques el gozo en lo terrenal, tampoco esperanza en lo temporal, sino que buscamos un reino y una ciudad fundada por Cristo y libre del mal. A mí me encantaba esta canción, escucharla. ¿Por qué? Porque quitaba de mí toda desesperación, toda desesperanza, en el que sabemos que tenemos un Dios proveedor y que ese mismo Dios te suple todas las cosas que tú necesitas. Entonces dejamos de buscar el reino de Dios
aquello por lo cual fuiste creados y llamados, porque por Él y para Él fuimos creados. Y nuestro motor básico en la vida se vuelve el dinero y adquirir bienes. Sin embargo, la sociedad en la que vive, un dato interesante tomado del libro de La ética cristiana de Miguel Núñez es que dice que, sin embargo, la sociedad en la que vivimos está más provista de bienes materiales que cualquier otra sociedad en la historia, y a pesar de esto, es la sociedad más insatisfecha que haya existido. Todos tenemos más de 5 pares de zapatos, la mayoría, tenemos muchos cambios, tenemos 3, 4 teles en nuestra casa. Hay alguien que dice que no. Pero es interesante que tenemos tantas cosas y aún así nos sentimos insatisfechos. La vez pasada fuimos a galerías y los fines de semana las plazas comerciales están a reventar. Por el simple hecho de que las personas buscan una calma gastando en cosas materiales para sentirse de manera mejor. No decimos que nosotros no caemos en eso, porque nos pasa. Pero sabes, esta generación, te voy a dar un ejemplo clave. Esta generación es la evidencia de los bienes materiales no satisfacen al hombre para nada. Y un ejemplo que veía es que, chécate cuántos juguetes tienen los niños ahora. Tablets, televisiones, juguetes, Xbox, computadora, y aún así, Netflix, viven aburridos. Es increíble, ¿no? Incluso nos pasa a nosotros, tenemos tantas cosas, y me ha pasado, tenemos tantas cosas y vivimos aburridos. ¿Por qué? Porque buscamos satisfacer nuestros deseos con todo aquello que nos ofrece el mundo. La televisión un rato, o ponerte a jugar Xbox, o cualquier cosa que nos distraen, que nos puede enganchar. Entonces, también lo interesante es que el materialismo se ha infiltrado en la iglesia. Por eso decimos, no estamos exentos de que estas corrientes de las cuales hoy nos aturden por todos lados por medio de la mercadotecnia, también se infiltran dentro de las iglesias. Y una de las formas, su mejor exponente de esta filosofía es el evangelio de la prosperidad, que es tan común hoy en muchas iglesias. Si quiere una doctrina que represente el materialismo de este tiempo, solo tiene que examinar lo que propone este pseudoevangelio. Según sus promotores, si usted camina bien con Dios, si tiene fe, Dios lo bendecirá económicamente, Dios le dará una promoción en su trabajo, Dios le dará la casa que desea, Dios le dará el coche que necesita y le va a llenar y abundar de riquezas en sus cuentas bancarias. Y sabes, si pensamos de esta forma, Miguel Núñez nos dice que entonces la manera en la que Jesús vivió, tendríamos que concluir que Cristo no caminó bien con Dios, porque la propia palabra dice que Cristo no tenía dónde recostar su cabeza. Entonces, yo pienso que no es malo que anhelemos un buen trabajo, un hogar. Hace poquito veía una iglesia que decía el mes de los milagros, y subía los postings de la gente que ponía sus milagros, un ascenso, encontrar un departamento, y creo que son anhelos que pues todos queremos, tener una buena casa o así, pero creo que cuando el centro del culto se vuelven los deseos y anhelos del corazón del hombre y no la voluntad de Dios en nuestras vidas, se convierte en una iglesia completamente humanista y materialista. ¿Por qué? Porque quieres atraer a toda la gente enfocada en lo que ellos necesitan. Ellos necesitan coches, carros, casas. Vente, tenemos un mes de los milagros, si tú pides aquí, te va a dar, porque es el mes de los milagros. Y sujetamos a Dios al tiempo que queremos y les predicamos eso. Entonces Dios no es soberano. Entonces el materialismo es un peligro para la vida espiritual de las personas, ya que puede desviar su atención de las cosas importantes y trascendentales. Randy Alcorn dice que el consumismo promueve una mentalidad de insatisfacción inconstante.
la desesperación de querer consumir más y más, donde siempre estamos buscando la próxima adquisición para llenar un vacío interno que solo puede ser satisfecho por Dios. Entonces, muchas veces la iglesia ha caído en este error de predicar un evangelio donde decimos que Dios te traerá riquezas y bendiciones. Como digo, el anhelo de todos es que nos vaya bien a todos. Tenemos la seguridad de que Dios nos va a proveer para todo. Pero cuando el centro de la iglesia se vuelve un mensaje de prosperidad, dejas a un lado todo. Entonces, en palabras del mismo Jesús, cuando se encontraba dando el sermón del monte, él dice: pero los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. ¿Quiénes eran los gentiles? Aquellos que no creían en Dios. Dando a entender que cuando nosotros estamos afanados o ansiosos por las cosas materiales como el alimento, la bebida, la comida, nos está comparando a ser similares como aquellos que no tienen a Cristo o a Dios en su corazón. Entonces Jesús compara a los creyentes con gentiles al ponerse ansiosos. Entonces, hermanos, tenemos que confiar en la providencia de Dios. Tenemos que tener cuidado, tenemos que cuidar dónde ponemos nuestro corazón. Buscar o tener en mente que Él tiene el cuidado de nosotros y ser conscientes de que Él está ahí todos los días para proveernos el pan diario. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esta cosmovisión materialista? Y la primera, me gustaría darte algunas, y la primera es la idolatría. Muchas veces el consumismo desmedido puede llevar que las posesiones materiales se conviertan en la fuente de adoración en nuestras vidas, ¿no? Desplazando a Dios en lugar de nuestra vida personal, ¿no? Cuando buscas la seguridad, primeramente en las cosas materiales, y descuidas tu relación con Dios, podemos caer en idolatría, donde para nosotros es primordial el trabajo, quien me va a dar el sustento, primordial mi seguro de gastos médicos mayores. Entonces estás tan afanado en trabajar por cosas que dejas por completo al lado la relación con Dios. Puede haber avaricia en nuestros corazones, el egoísmo también. ¿Por qué? Porque el consumismo puede alimentar en nosotros actitudes de avaricia y de egoísmo, donde el enfoque principal se centra en la búsqueda de que voy a seguir acumulando yo para mi seguridad, pero cuando la palabra nos anima a dar al necesitado, al pobre, a la viuda, al huérfano, a ver primeramente también por los hermanos de la fe en sus necesidades, entonces cuando la raíz del materialismo está fundada en nuestros corazones, muchas veces nos convertimos en personas egoístas al no ver por las demás personas y las necesidades que ellos están enfrentando día a día. Otro de los problemas del materialismo es la insatisfacción inconstante, porque el consumismo fomenta un ciclo de búsqueda continua de nuevas adquisiciones. De que ahora necesito otra cosa esta semana, ahora esta semana necesito unos tenis nuevos, necesito ahora esto, constantemente. Y me toca verlo mucho con los jóvenes de ahora. Necesitan estar consumiendo todos y tantas cosas diarias porque si no, no se sienten felices. Y lo experimentamos en la propia familia. Donde papá, si no me sacas a comer a un restaurante de lujo, no quiero salir. Oye, papá, si no me llevas a un Starbucks por un café, no quiero nada del Oxxo. Entonces, ¿de qué manera en la sociedad está invadiendo tal filosofía en nuestra vida que hacemos del material lo primordial en nuestra vida? Entonces, la Biblia nos anima a encontrar nuestra satisfacción en Dios y en las cosas eternas. No poner nuestra mirada ni en lo externo ni en lo interno, sino en todo aquello que es eterno y agrada a Dios. Y uno de los ejemplos que a mí me encanta, que encontramos también Mateo, incluso lo relata, es aquella historia del joven rico. En la historia de Jesús y el joven rico, el hombre se acerca a Jesús y le pregunta: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? A lo que él responde y le dice: debes de cumplir los mandamientos. Pero el hombre dice: oye, pues yo ya lo sigo. Yo hago todo lo que dice la ley. Entonces Jesús le dice: bueno, te falta algo. Jesús le dice: vende todas tus posesiones y da el dinero a los pobres y que le siga. El hombre se entristece y se va porque era muy rico y no estaba dispuesto a renunciar las posesiones para seguir a Jesús.
Y muchas veces decimos, ay, ¿cómo ese hombre rico no lo siguió si lo estaba teniendo ahí enfrente a Jesús? Pero hermanos, muchas veces de nosotros también estamos aquí y no somos tan distintos a ese hombre rico, porque estamos enfocados en otras cosas antes de seguir a Jesús y buscar su reino. Entonces, no somos tan distintos, porque muchas veces no renunciamos a muchas cosas para buscar primeramente el reino de Dios. Tenemos una lista inmensa de prioridades y hasta el último, agradecer a Dios y buscar lo que vamos a hacer. Entonces, lo que el joven rico no quiso hacer es, de esa lista, tomar lo último y ponerlo al primero y renunciar a las demás cosas. Y eso es lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque estamos tan arraigados a las cosas de este mundo. Las mismas intenciones del corazón del joven rico son las de nosotros muchas veces. No buscamos el reino de Dios porque nuestras prioridades son las cosas terrenales. Entonces, Jesús en Mateo 6:33 nos dice, mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Y para comprender más este pasaje, la primera pregunta que nos podemos hacer, bueno, está bien, quiero poner a Jesús en primer lugar. ¿Qué debo de hacer, no? A lo mejor si la respuesta del joven rico se hubiera hecho es, Jesús, bueno, ¿qué es lo que debo de hacer? Él hubiera contestado, bueno, busca primeramente el reino de Dios. Y la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué es el reino de Dios y su justicia? Y hablar del reino de Dios implica muchas cosas, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Pero hablando en su contexto, en lo que Dios habla aquí en Mateo, el reino de Dios se refiere al reinado o gobierno de Dios en nuestras vidas y en el mundo. El significado del reino de Dios es su concepto central en la enseñanza de Jesús y en el mensaje del Evangelio. Predicando las nuevas del reino de Dios. Es el mandato que Dios le dio a sus discípulos, ¿no? Entonces el reino de Dios se refiere al reinado gobierno de Dios sobre todas las cosas, tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito terrenal. Decía Sproul que muchas veces la gente no es consciente. Sabemos que Dios reina en los corazones de todos los creyentes y reina en su iglesia. Dice, pero Jesucristo también reina sobre toda su creación. Dice, pero muchos no saben. Dice, y es la tarea de los creyentes anunciar ese reino y a Jesús como el Rey soberano de todas las cosas. Entonces, para entender o comprender algunos aspectos claves que ayudan a comprender el significado del reino de Dios y su justicia, es que es la autoridad y soberanía de Dios sobre todas las cosas. El reino de Dios implica la autoridad y soberanía absoluta de Dios en toda la creación, dando a conocer que eres el Rey supremo y gobernante de todos, como dice el Salmo 103:19. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. La palabra de Dios nos da a conocer, nos revela que el Señor domina sobre toda su creación. Para comprender el reino de Dios también es entender la presencia de Dios activa en el mundo. El reino de Dios también se refiere a la presencia activa, poderosa de Dios en medio de su pueblo. Muchas veces no somos conscientes de eso. Pero muchas veces los fariseos cuestionaban a Jesús y en una de sus cuestiones decía, ¿cuándo va a venir el reino? ¿Y qué es lo que les contesta Jesús? El reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios se refiere a la presencia de Jesús en medio de su pueblo. Para comprender también el pueblo necesitamos ver que es una transformación personal, un cambio en nuestra vida. ¿Recuerdan cuando Jesús se encontraba con Nicodemo? Una de sus palabras que le dice es, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios trae consigo un cambio, una regeneración en nuestras vidas, donde nos convertimos en ciudadanos de ese reino. Ese reino demanda una justicia y una rectitud también. Buscar el reino de Dios
En pocas palabras, es buscar las prioridades de ese reino, saber que su rey domina sobre todas las cosas, saber que ese reino tiene un propósito, trae un mensaje de justicia y rectitud. El reino de Dios se manifiesta la justicia y la rectitud de Dios, y Él establece estándares morales, principios que deben guiar nuestra vida y nuestras relaciones a los demás. Cuando vemos un gobierno terrenal, vemos la opresión, vemos las injusticias constantes, pero Dios nos llama a no vivir de cierta manera como vive el mundo, sino que vivas de acuerdo a su justicia, de acuerdo a sus mandatos, de acuerdo a sus leyes, aquellas leyes que dice la palabra que Él ha puesto en nuestros corazones, y vivir de acuerdo a los lineamientos que Él nos manda. Una vida en arrepentimiento, una vida en constante cambio, donde nos llama a vivir como Jesús vivió, ¿no? Una vida en donde mostramos el perdón, la misericordia, la gracia hacia los demás, buscando siempre la justicia. Y sabes, el reino de Dios no se limita solo a una dimensión espiritual, sino que también tiene implicaciones prácticas en el mundo tangible. Entonces, para comprender la primera pregunta de qué es el reino de Dios abarca la autoridad de Dios, su presencia activa, la transformación personal, su justicia y la extensión de su gobierno y su mensaje en el mundo, que es el Evangelio. En pocas palabras, buscar el reino de Dios es someternos a Dios, vivir una vida de obediencia a sus mandatos y participar en la misión y extender su reino sobre toda la tierra. Entonces, como aquella cosmovisión materialista que nos aturde constantemente, es desecha por completo todo aquello que te enseña a buscar las cosas terrenales, y cambia tu cosmovisión, renueva tus pensamientos a vivir bajo una cosmovisión del reino de Dios. Y esa cosmovisión del reino de Dios te llevará a buscar las cosas que a Él le agradan. Buscar el reino de Dios es estar sometido a su rey. Buscar el reino de Dios es vivir con el propósito de ese reino y ser voceros de ese mensaje. Es vivir conforme a sus mandatos. Y sabes, el Nuevo Testamento ya indica que el reino de Dios está presente, tanto presente como en el futuro. ¿Por qué en el futuro? Porque hay un ya y hay un todavía no del reino. Porque sabemos que Jesús gobierna, pero anhelamos que Él venga a reinar. Los cristianos debemos de entender y aceptar ambos aspectos. Servimos a un rey que ya está en el trono, sin embargo, esperamos el retorno triunfal en gloria cuando toda rodilla se doble ante Él. Eso es buscar el reino, es anhelar los deseos de Dios. Entonces, vive tu vida bajo la cosmovisión del reino de Dios. El segundo punto es la palabra busca. Jesús dice, busca el reino de Dios. Pero cuando dice Jesús que debemos de buscar el reino de Dios y su justicia, se refiere a una prioridad y enfoque en que debemos de tener una vida espiritual y una relación con Dios. Jesús comienza cuando vemos la palabra buscar, en el griego significa buscar con empeño. Alguien que hace una búsqueda, una investigación. Jesús comienza con un mandato al decir, mas buscad. Y en el griego es un verbo presente activo imperativo, que es una forma verbal que se utiliza para expresar una orden, mandato, solicitud directa, presente y en voz activa. Entonces no es una sugerencia, hermano. No es si quieres busca, es una exhortación. Este versículo, la palabra buscad, indica la importancia de buscar con diligencia y prioridad el reino de Dios y su justicia. Y la pregunta que debemos de hacer es que si toda nuestra fe, nuestra esperanza proviene de Cristo, quien solo Él, como decía Pedro, tienes palabras de vida,
¿Por qué dudamos tanto en obedecer, en que busquemos primeramente el reino de Dios? Y la pregunta que debemos de hacernos es, ¿estamos buscando diligentemente el reino de Dios? Lo que significa la palabra buscar, diligentemente, o buscar el reino de Dios es nuestra prioridad en la vida. Porque si fuera así, creo que todas las iglesias en todos los estados estuvieran llenas, ¿no? Adorando a Dios. Todos los ministerios misioneros saldrían. Entonces es unas palabras que nos retan a transformar nuestra vida, a transformar nuestra cosmovisión, nuestra manera de vivir, a que quites el ancla de lo terreno, sino busques anclarte en el reino de Dios. Imagínate un explorador perdido en medio de un denso bosque. Está desorientado, busca desesperadamente una salida. Se acerca la noche, en el bosque puede haber peligros. Entonces él camina sin rumbo, intentando encontrar el camino de regreso a la civilización. En su búsqueda avanza con determinación, investigando cada pista que pueda encontrar, investigando cada rastro que haya dejado a alguien, con el propósito y el fin de volver y de ir y regresar a la civilización. Este explorador comienza una búsqueda de una manera diligente y de una manera activa, ¿no? Él no puede perder el tiempo. Él está constantemente porque le va a llegar la noche. ¿Sabes? El explorador representa a una persona que busca el reino de Dios y su justicia, como se menciona en Mateo 6:33. ¿Por qué? Porque al igual que el explorador, debemos de ser diligentes y persistentes en nuestra búsqueda. No debemos quedarnos pasivos. Yo no me imagino al explorador parado en medio del bosque y decir, bueno, pues alguien va a venir por mí al rato. No, ¿qué es lo que dice? Tengo que buscar diligentemente la manera en la que puedo salir de aquí y puedo llegar a la civilización. Entonces, no debemos de quedarnos pasivos, sino que debemos esforzarnos activamente en nuestra relación con Dios y vivir de acuerdo a sus principios y mandamientos. Entonces, buscar el reino de Dios significa un trabajo constante de todos los días. No es algo que ya dijimos, bueno, ya llegué, ya encontré a Dios. Es un trabajo constante, porque es una transformación constante, porque es una maduración constante. Al igual que el explorador se enfoca en encontrar la salida del bosque, nosotros debemos enfocarnos en buscar a Dios y su justicia como nuestra máxima prioridad. Esto implica dedicar tiempo diario a nuestro tiempo de oración, del estudio de la palabra, donde Dios manifiesta su persona, la comunión con los otros creyentes hermanos y el servicio a los demás. Significa que hacemos todo lo posible para conocer a Dios y vivir de acuerdo a su voluntad en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Entonces, les aliento, hermanos, a crecer en tu relación con Dios, a buscar vivir como Jesús vivió, a servirle llevando el mensaje a toda criatura y buscar depender de Él, y que no te afanes por todas las cosas de este mundo, las cosas materiales, las cosas que se destruyen. Así que Jesús nos dice, busquen con diligencia, pero también dicen busquen, pero lo dice primeramente. O sea, hay un mandato, pero también hay dice, primeramente. No que después. Oye, busca al rato. Al rato que llegues ahí buscas. No, es busca ya. En este momento. Actúa. Es una acción ya, rápida. En pocas palabras, deja todo lo que estás haciendo en tu vida, proyectos, tareas, estudios, en segundo lugar, y enfócate en buscar primeramente el reino de Dios. Sirve a Dios ahí donde estás, en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, en tu hogar, y si todo será añadido. Y hay dos ilustraciones también muy bonitas en la palabra de Dios, y estas son dos parábolas. La parábola del tesoro escondido, ¿qué nos dice? Jesús contó una parábola en la que
Comparaba el reino de Dios con un tesoro escondido en el campo. Un hombre lo descubre y lleno de alegría vende todo lo que tiene para comprar ese campo y obtener el tesoro. Y sabes, esta ilustración muestra que el reino de Dios es tan valioso que vale la pena dejar todo atrás para buscarlo y encontrarlo. Vale la pena dejar todo atrás, buscarlo, poner en prioridad el reino de Dios. Después Jesús ahí mismo nos cuenta la parábola de la perla de gran precio. Es otra parábola que Jesús compara el reino de Dios con una perla de gran valor. Dice que un comerciante encuentra esta perla y sabiendo su valor, vende todo lo que tiene hasta poder adquirirla. Esta ilustración resalta la importancia de buscar el reino de Dios de manera prioritaria y estar dispuestos a sacrificar todas las causas por su causa. O sea, Jesús va preparando Jesús va preparando los corazones de los discípulos para las tareas que van a tener que hacer. Y un ejemplo que me encanta es el ejemplo de Mateo. Porque el mismo Mateo, quien es el evangelista y relata todas estas cosas, es un ejemplo de aquel que buscó el reino de Dios y su justicia. La historia de Mateo, también conocido como Leví, nos ofrece un ejemplo de cómo él buscó primeramente el reino de Dios y su justicia. Jesús se acerca, nos relata que Jesús se acerca a él y qué es lo que le dice. Una palabra: sígueme. Mateo sin dudarlo dejó todo atrás y sigue a Jesús, y a partir de ese momento Mateo experimenta un cambio profundo en su vida. Tanto así fue el cambio que ¿qué pasó esa misma noche? Hizo un banquete, ¿no? Pues Mateo demuestra su compromiso al buscar el reino de Dios y su justicia, al renunciar a su antigua forma de vida y dedicarse plenamente a Jesús y a su enseñanza. Mateo esa misma noche organiza un banquete en su casa, invitando a otros recaudadores de impuestos y pecadores para que puedan conocer a Jesús. Le bastó una palabra y es sígueme. ¿Sabes? Después de ese encuentro que tuvo con Jesús, Mateo se convierte en uno de los 12 apóstoles. Sigue a Jesús durante su ministerio terrenal y además Mateo se convierte en uno de los evangelistas, quien está relatando todo este libro, ¿no? Y presenta una visión clara de qué es el reino de Dios y destaca la enseñanza de Jesús sobre la justicia y el discipulado. Entonces, el mismo Mateo, que describe cómo Jesús dice, busca el reino de Dios, pues fue un ejemplo. La posición, no sé si algunos han visto la serie de Chosen, y Chosen relata la vida de Mateo, ¿no? Lo ven como alguien que trabajaba para los romanos, alguien que recaudaba impuestos, pero era alguien que tenía todo lo material. Lo pasan así como con buena vestimenta, delicado. Cuando ves a todos los discípulos, todos pues eran pescadores, no tenían ni buena ropa, ¿no? Pero Mateo era alguien con elegancia, ¿no? De hecho, en la serie lo ponen como alguien como que muy delicado. Mateo lo pasan como con la protección de los romanos. Tenían los romanos ahí protegiéndole por el trabajo que él desempeñaba. Tenía un hogar, a lo mejor tenía el dinero que él necesitaba. Y solo una palabra de Jesús bastó para dejar todo atrás y seguirle. Dejar a lo mejor todo el bien material que tenía por seguir a Jesús. El ejemplo de Mateo nos muestra que al buscar el reino de Dios y su justicia, debemos de estar dispuestos a dejar atrás nuestras antiguas formas de vida y seguir a Jesús de corazón. Nos enseña que cuando experimentamos la gracia y el llamado de Jesús, debemos de compartirlo con otro, como Él lo hizo, que invitó a la mesa, y ser instrumentos de su amor y misericordia hacia aquellos que necesitan conocerlo. En pocas palabras o en resumen, Mateo buscó primeramente el reino de Dios y su justicia al dejar su antiguo estilo de vida que estaba llevando, seguir a Jesús y compartir el mensaje del Evangelio con otros.
Su ejemplo nos inspira a priorizar en nuestras vidas y buscar el reino de Dios en todo lo que hacemos. ¿Sabes? Y son dos historias diferentes, ¿no? Vemos a Mateo, quien buscó el reino de Dios primeramente, pero luego en contraste tenemos a ese joven que no pudo dejar todo aquello que lo tenía sujeto en su corazón. Dos polos opuestos, ¿no? Pero vimos el sustento en la vida de los apóstoles en todo momento. No que no cruzaran problemas, ¿no? Porque entendemos que la Biblia nos habla que tendremos afán, que tendremos tribulaciones, pero que Dios no nos abandona y que Dios suple lo que necesitas, ¿no? Entonces, la enseñanza que se desprende es que buscar el reino de Dios, justicia, implica estar dispuesto a renunciar a todas las cosas para seguir a Jesús. Y vemos ese contraste tan grande, ¿no? Aquel Mateo con aquel joven rico. Aquellos en la parábola que encontraron la perla de gran valor. Y por último, hermanos, el punto número 3 es la promesa de Dios para el sustento. Las promesas de Dios, ¿qué son las promesas? Son fundamentales para nuestra fe. ¿Por qué son fundamentales para nuestra fe? Ya que se consideran como extensiones de la fidelidad y el amor de Dios hacia su pueblo. Cuando tú meditas en las promesas de Dios, meditas en su fidelidad y meditas en el amor de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Entonces, al meditar en las promesas de Dios, el hombre encuentra un descanso en el que Dios, quien dice que es, hará lo que dice que Él ha hecho. Entonces, en este pasaje podemos caminar confiados en nuestra vida de que Dios tiene el sustento y de que te proveerá todas aquellas cosas que tú necesitas, como la vestimenta, como la comida, como la bebida, todos aquellos que los ha dado. Pero es una promesa de Dios. Y es una meditación que yo tengo y a veces cuestionaba mucho este pasaje. Decía, ¿cómo Dios dice que sustenta? Si yo veo a gente que muere en las calles, drogadictos, pero también me pongo a analizar, aquellos buscaron el reino de Dios primeramente, porque la promesa de que Dios dará todo, os añadirá, la condición es busca el reino de Dios, y muchas personas no lo han buscado. Esta promesa implica que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, priorizamos nuestra relación con Dios y vivimos de acuerdo a sus principios y mandamientos, Él se encargará de que nuestras necesidades materiales y proveerá lo que verdaderamente necesitamos. Así que es una palabra refrescante para nuestros corazones, porque puedes estar tranquilo que el sustento del día de mañana llegará. Amén. Trae paz al corazón, trae paz a la mente. Incluso trae provisión para la muerte, ¿no? Porque Él nos resucitará. Y es una promesa también. Es importante destacar que la promesa no implica una búsqueda egoísta de riquezas. Porque a lo mejor nuestro corazón dice, bueno, es que si busco primeramente el reino de Dios, Dios me va a dar lo que quiera. Entonces hay un error en el corazón. Es que si busco a Dios, Dios me va a dar esto. Y hay mucha gente que llega así, ¿no? Yo llego con Dios para que Dios me dé esto, ¿no? Entonces, al buscar el reino de Dios, buscamos su voluntad, su justicia y su gloria, y confiamos que nuestro proveedor y que Él conoce todas las necesidades y Él cuidará de nosotros. Así que, hermanos, no busques el gozo en lo terrenal, tampoco esperanza en aquello que es temporal, sino que buscamos un reino y una ciudad fundada por Cristo, libre del mal. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida ya para terminar? ¿Cómo podemos buscar el reino de Dios en nuestra vida? Buscar el reino de Dios y su justicia implica priorizar las cosas y alinear nuestras vidas con su voluntad y su propósito. No los tuyos, los de Él, porque fuimos creados por Él y para Él. Fuimos creados para buenas obras. Entonces, nuestro llamado como creyentes, ¿cómo podemos aplicar en nuestra vida? Es
El primer punto es estudio de la palabra de Dios. Dedica tiempo regularmente a leerla y estudiarla y meditar la Biblia para conocer los principios y mandatos de Dios. Esto te ayudará a comprender mejor su voluntad y vivir de acuerdo con ella. Segundo punto es la oración. Son disciplinas espirituales que nos ayudan a buscar primeramente el reino de Dios. Desarrolla una vida de oración constante y sincera, buscando la dirección de Dios de todas las cosas en tu vida. Pídele que te guíe en la búsqueda del reino de Dios. Si a lo mejor no sabes cómo caminar, la oración te ayudará y te dará dirección, porque Dios está atento a tu oración y Él te guiará. El servicio y el amor al prójimo también. Buscamos la justicia de Dios. Busca oportunidades para servir a Dios y a los demás. Involúcrate en los ministerios que hay en la iglesia para servir a los demás. Hay muchas formas en las que podemos buscar el reino de Dios aquí. Comunidad de fe. Busca involucrarte en una comunidad de creyentes que tenemos, gracias a Dios, aquí en la iglesia. Tenemos las células o las reuniones de conexión. Es una manera en la que los creyentes pueden recibir el apoyo, enseñanza y aliento en su búsqueda. Participar en la adoración, la comunión, todo eso nos ayuda a nosotros a aplicarlo en nuestra vida y buscar el reino de Dios. Y se acuerdan que ahorita al principio les dije que había una canción que la estaba escuchando todos los días. Vamos a cantarla, ¿no? Así que los animo a estar de pie. Yo creo que ahí Roberto tiene la letra, ¿verdad? Algunos ya la conocen porque yo me metí a cantos viejitos, ahí estaban. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas se te añadirán. Aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas se te añadirán. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas se te añadirán. Vamos a orar para terminar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, que tu palabra transforma nuestro corazón y nuestra mente, Señor. Porque tu palabra trae consuelo, Señor, trae esperanza, Señor, renueva las fuerzas, Señor. Padre, ayúdanos a vivir de la misma manera que tú nos llamas, de la misma manera que tú, buscando tu reino, Señor. Ayúdanos a erradicar el materialismo de nuestra vida, Señor,
de no afanarnos, Señor, por las cosas materiales, Señor, sino confiando en tu soberanía, en que tú eres un Dios proveedor, en que tú eres un Dios que nos cuida, Señor. Porque tú eres Jehová Jireh, Señor, aquel que provee y da el sustento del día al día, Señor. Bendice este tiempo, bendice a la iglesia, Señor, y que cada uno de nosotros, Señor, busque activamente el reino de Dios, Señor. Que seamos, Señor, no como aquel joven, Señor, que se afanó por las cosas, sino como aquel recaudador de impuestos, Señor, que con solo una palabra decidió poner toda su esperanza en ti, Señor. Cambia nuestro corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.